7 de la mañana, 18 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires. Así arrancamos. ¿Dónde estamos? Bienvenidos. Va a seguir lloviendo, llueve finito en la ciudad de Buenos Aires, seguramente en alrededores. Va a seguir lloviendo un rato más y dicen los que saben, que a la tarde va a salir el sol. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, 7 en punto de la mañana y así arrancamos. ¿Dónde estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Paula Salamanca. ¿Cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Viernes, lo logramos. Ay, qué suave. Es viernes hoy, ¿cierto? Sí, chicos. ¿Y tu cuerpo lo sabe? No. No lo sabe todavía. O sea, sabe por el cansancio realmente. O ¿no? sea, que hay de entonces por tu medio, cuerpo lo sí. sabe. Mi cuerpo lo sabe, mi cuerpo Por el entiende cansancio. que hoy es viernes. Bueno, además de ser viernes, ¿sabés qué día es hoy? No, a ver. El día del Malbec. El día del Malbec. Hoy es el día del Malbec. Hoy es viernes 17 de abril. Bueno, Y según dicen las efemérides, hoy es el día del Malbec. Entonces mi pregunta es, ¿vos tomás vino? sí, ¿Tomás vino Malbec? sí, ¿Te gusta? sí. ¿No lo preferís? No, Me di cuenta por el sí, de primerazo, no. de primerazo no, No. y de Si tengo que elegir vino, prefiero otro tipo de vino. por ejemplo, El Pinot Noir. bueno, pero es el día del Malbec, o tenés que decir que consumís Bueno, Malbec. hoy tomo Malbec. Si tuvieras que ir al supermercado, Sí. o tuvieras que ir a un autoservicio chino, Sí. tuvieras que elegir un vino de mesa, Malbec, Malbec, de esos que vos podrías comprar una vez por semana, o los que toman todos los días, ¿cuánto estás dispuesta a pagar por una botella? De todos los días, máximo 12, 13. Ah, estás bien vos, ¿eh? Bueno, Máximo. Pero estuve tiene que buscando, ser, es una vez por semana eso. pero tiene que ser muy buen vino que esté en ese precio. Ok, bueno. vos decís. Pero más o menos entre, o sea, de 8.000 para arriba para hacer todos los días, creo que no Es demasiado. Es ¿Cuánto que vale no un está vino tan en mal, Colombia, no sé. en Bogotá? No, los vinos en Colombia son carísimos. Por ejemplo, Eh, pásamelo a dólares. Mira, la última vez que fui a Colombia me acuerdo que, no voy a decir marcas, pero que No, era decí un lo que vino. quieras. No. ¿Pero qué? ¿Son marcas argentinas? Sí, Ah. pero que era un vino que no es tan bueno y la botella estaba cerca de 35, 40 dólares. ¿Qué? Te juro. Bueno, Y lo que llega es mucho vino, mucho, Chileno. entre comillas, chileno. Claro, no tanto argentino. Bueno, vos sabías que Chile tiene extendido el mercado externo de exportación de vino y no llega solo a Bogotá o a Colombia, llega a todos los países del mundo. Pero me encantaría que se pudiera encontrar más vino argentino. Bueno, estamos trabajando para usted, Sí, señora. sí, Estamos sí, trabajando por para favor. eso. Aparentemente, el vino promedio en países desarrollados como en Europa, en Estados Unidos, costaría entre 10 y 15 dólares promedio ese vino que vos encontraste a 40 en Bogotá. Ok. O sea que es bastante más barato en el mundo, pero es mucho más caro que lo que se consigue acá. Acá estábamos mirando con Paula, supermercado, o sea, precio de lista no de restaurante, sino uno cuando va a hacer las compras, puede encontrar vinos de mesa, vinos que son aceptables para el paladar de una persona que toma vino habitualmente, no un vino de cartón. No digo que eso sean malos, sino que hay veces que hay gente que prefiere tomar vino en botella fino, de mesa fino, así Claro. se llama, esa es la categoría. ¿Cuánto valen? Entre 4.000 y 8.500 pesos. Esto podría ser un consumo diario, podría ser un consumo semanal o incluso mensual. Depende cuánto consumas. Vos, que estás del otro lado, ¿tomás vino? Y si tomás vino y vas a comprar, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por una botella de Malbec de vino fino de mesa? Esa es la consigna. 11 80 697 9. Los escucho, quiero opiniones, quiero comentarios, quiero mensajes. Hoy es viernes, ayúdennos y acompáñennos en este ratito. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winer, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Julieta, ¿cómo andás? Muy bien, ¿tomás vino vos? En eventos solamente, Bueno. no de manera habitual. Entonces Sí, no comprás, no salís de compras. No. Bien. ¿Cómo está la calle?
Bueno, vos sabés que es una mañana donde la novedad se está dando en el barrio de Recoleta. Vos Sí. sabés que se rompió un caño de agua en Billingur y French y literalmente parece una fuente, te digo. Lo estaba mirando en los monitores. Terrible, ¿no? Sí, pareciera la fuente de los deseos prácticamente. La Bueno, Fontana di Trevi en Buenos Aires. Sí, hermoso. Bueno, acaba de llegar Edenor para cortar todo el tema de la luz, también AIXA Claro. para hacer lo propio con el agua. Está cortada Peña, sí está habilitada Billinghurst. Hay agua ahí en la calzada, así que mucha precaución y a respetar el desvío. Pero realmente llamó mucho la atención de ver esto. Después, todos los accesos a Capital Federal, Juli, están con un tránsito bien intenso, fuerte, ¿no? Sí. Una Panamericana ya bien cargada en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, que es lo habitual a esta hora. No hay choques, entonces el tránsito intenso del ingreso a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acceso oeste ya con demoras a la altura de Moreno y Morón hacia lo que es la autopista Perito Moreno. Se va cargando la autopista Richeri a la altura de Tapiales para bajar hacia Telepiane y también se va cargando la autopista Buenos Aires-La Plata en la zona de Wilde, Sarandí, todo hacia el Bajo Porteño, pero no tiene demoras el Corredor del Sur. El Puente Porredón y la Noria bien intensos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy hay una buena noticia. A ver. Vos sabés, sí, se habilitó la estación de subte Malavia, Ujú. de la línea B. ¿Te Sí. acordás que estaba cerrada por obras? Sí, ya está la lista. Ya está lista, totalmente habilitada para que los usuarios puedan descender, subir. Es una estación que tiene mucho movimiento de pasajeros, ¿no? Porque está ubicada de manera clave. Así que eso ya quedó habilitada en el día de hoy y solo quedan cerradas dos para recordar: Piedras de la línea A Sí. y Tribunales de la línea D. D. Esas son las únicas dos que Perfecto. están cerradas al momento. Sí, bueno, por ejemplo, el caso de Tribunales también tiene mucho caudal de personas porque justo tenés la zona de Tribunales, es bien puntual. Así que bueno, son las únicas dos que quedan cerradas. Y después recordar que el tren de la costa permanece interrumpido, esto es por el lapso de 3 semanas, por obras. El resto de los trenes al momento están todos a horario. Esta sería la principal info a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Nos reencontramos, Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9. Ayer en Casa Rosada y también en la Quinta de Olivos se celebró la buena noticia que llegó de Washington. No solamente que el Fondo Monetario promete hacer una transferencia de $1.000 millones desde las cuentas del Fondo Monetario hasta el Tesoro de la Argentina, sino que además ayer el equipo económico, después de una reunión con el presidente del Banco Mundial, que es una persona que quiere mucho a este gobierno, pero además tiene muy buena relación con el presidente de la Nación y con Luis Caputo, confirmó que les va a dar un préstamo de $2.000 millones para gasto social, infraestructura y refuerzo presupuestario. Se suma esto a los 1.000 millones, como les dije, que vamos a recibir en DEX, que es la moneda del Fondo Monetario, antes de que comience mayo. Esto va a colaborar para que el gobierno pueda cumplir con sus vencimientos de deuda y de intereses antes de julio. Hoy además se espera un nuevo anuncio de otro tramo de crédito multilateral de otro organismo. No conocemos los detalles hasta ahora, pero se está trabajando en eso. Ayer circuló el rumor de que podría haber habido un anuncio del BID de unos 500 millones, pero aparentemente por una cuestión política y por habernos entregado dinero a principios de este año, ese tramo de ese préstamo no estaría confirmado. La CAF y el equipo económico ayer tuvieron 2 reuniones de contexto. Esto fue en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El presidente ejecutivo de la CAF se reunió con Caputo y el resto de los integrantes del gabinete y hablaron de una nueva línea de crédito para reformar áreas clave como infraestructura, transición energética, desarrollo social y la sostenibilidad fiscal. Esto es algo de aire para que el gobierno no tenga que seguir recortando y llegar así a mantener el superávit. Por otro lado, el presidente se prepara para partir mañana a Israel, lo va a hacer en el Tango 01, va a estar acompañado por su hermana, por el ministro de Justicia y probablemente por el canciller, porque en este momento el canciller está trabajando también
en lo que pasa en Nueva York. Pero dicho esto, sabemos que el presidente va a hacer una escala técnica en Europa y no va a visitar a ningún jefe de Estado. Va a ser una pasada por Europa solamente para cargar combustible y el avión va a seguir derecho y va a aterrizar en el aeropuerto de Ben Gurión, esto es Tel Aviv. Ayer el presidente de la Nación dio una entrevista, antes de ayer en realidad, dio una entrevista a las 15 horas. Esta entrevista fue grabada para el canal 14 de Israel y trascendieron, previo a que se conozca el domingo la entrevista completa, algunos pasajes. Milei dijo: Irán es enemigo de la Argentina. Si hay algo que caracteriza a Israel es que Israel puede convivir con sus vecinos. Israel no tiene, digamos, problemas de convivencia. O sea, sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente que Irán es una amenaza. Irán, digamos, es un enemigo de Argentina. En Argentina pusieron 2 bombas. ¿Qué posición pretende que yo tenga, digamos, con alguien, con un país o con organizaciones terroristas que pusieron bombas en mi país? Bueno, también habló de Israel y dijo que es una causa justa. La realidad es que yo siempre lo digo, yo defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. O sea, y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así. Y como jefe de Estado tengo la posibilidad de alinear esta visión. Y desde mi punto de vista, digo, la causa de Israel es una causa justa. Por lo tanto, digamos, yo no tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es lo que es correcto, y por eso es que defiendo, digamos, la causa de Israel con la fuerza que lo hago. Entre el domingo y el lunes de la semana próxima, el presidente de la Nación, Javier Milei, hablará en el acto oficial de la celebración de la independencia de Israel. Esto es una invitación directa que le hizo el primer ministro Netanyahu al presidente de la Argentina. Están trabajando un equipo multidisciplinario, en el discurso que va a incluir teología, moral y geopolítica, y ese va a ser el discurso que va a utilizar como carta de presentación de la Argentina en presencia de este acto institucional en Israel. Por otro lado, Isaac Herzog, que es el presidente de Israel, lo invitó a participar de la entrega de la Medalla Presidencial de Honor a Javier Milei. Esto es un premio que se le otorga como una especie de honoris causa de una de las universidades más prestigiosas de Israel, y en ese caso el discurso que está preparando el presidente va a ir por otro lado. Dice que uno de los conceptos que va a utilizar es por qué los valores judeocristianos valían el desarrollo. Esto va en línea con el nuevo libro que está por salir a la calle, que antes de que termine el primer semestre va a estar a la venta, La moral como política de Estado. Esto lo presentó en actos anteriores, pero se está basando en esta filosofía para escribir el discurso que luego vamos a escuchar de boca de él la semana próxima. El tercer tema importante de la semana, cerrando hoy, es el superávit financiero. El Estado volvió a alcanzar en marzo un superávit financiero, registró un saldo positivo y acumula un magro 0,2% sobre PBI en 2026. Esto es porque tuvo que destinar mayor presupuesto a áreas sensibles de gasto social. El presupuesto primario terminó con más de 930.000 millones de pesos en superávit y el financiero en más de 480.000 millones de pesos en superávit. El gasto total bajó 5,7% en el año y es en términos reales. Ahora sí, vamos al mundo del deporte. ¿Qué está pasando en el fútbol? Juli, bueno, tuvimos la última jornada de la semana de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Ya esto cerraba entonces lo que había sido y lo que fue la participación, por supuesto, de varios de los equipos argentinos entonces en Copa. Me quedo con lo más destacado, que fue la gran victoria de Platense realmente en este compromiso que tuvo por la Copa Libertadores. Lo tuvo en Montevideo ante Peñarol, ahí en el campeón del siglo. Un triunfo importantísimo, el primero además para el Calamar en lo que tiene que ver con su historia, ¿no? En participación internacional. Platense, que había debutado con derrota frente a Corinthians acá en Vicente López, y de esta manera lograba entonces sumar 3 puntos por primera vez en su historia en este tipo de competiciones. Mainero, que es ese jugador que aparece cuando tiene que hacerlo, es el hombre de los goles importantes, definitivamente conectaba ese centro que le dejaba Tomás Silva y anotaba el 1-0, el primer gol
del Calamar por Libertadores, y ya después, bueno, aprovecha Platense además una sanción de penal que se da para que Franco Zapiola desde los 12 pasos logre colocar ya cifras definitivas, 3 puntos entonces, dando un golpe importante frente a un equipo histórico en lo que tiene que ver con su participación también, como lo es Peñarol. También gran victoria de Lanús ante Always Ready, 1-0, se hicieron modificaciones en el segundo tiempo y Lanús entró muchísimo mejor, había sido protagonista pero no había entrado el balón, logra hacerlo, además con tanto de colombiano, ¿no? Que venía de marcar el fin de semana, vuelve a marcar ahora en Copa Libertadores. Y también mencionar la gran victoria de San Lorenzo, esto frente a Cuenca ya por Copa Sudamericana. San Lorenzo que tuvo el 2-0 y tuvo la posibilidad, y tiene ahora la posibilidad de liderar su grupo con 4 puntos. Un grupo en el que también está Santos, el equipo de Neymar, que por ahora aparece último. Del lado de Tigre, contarte también por Copa Sudamericana, que no pudo allí en victoria frente a Macará, un Tigre que está en una situación difícil, no ha ganado en los últimos 11 partidos, así que se va complicando el tema para Diego Dabove, mencionarlo. También un día en el que conocimos, Juli, novedades sobre la sanción de Marcos Rojo después de lo que fue la expulsión frente a River. Van a ser 4 fechas en las que no va a estar disponible Marcos Rojo, y esto hace que se quede fuera por los 3 partidos que quedan de esta primera fase y también uno de playoff en caso tal que Racing llegue a clasificar. Racing que está un poquito complicado, ¿no? Nos vamos a meter también hoy con la previa del Superclásico, vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de River, que tiene novedades con respecto a 2 jugadores importantes, uno de ellos que viene siendo titular en todos los partidos del Chacho Coudet, el otro no tanto. Vamos a hablar también de la parte empresarial de Messi, que sigue sumando cosas a lo que tiene que ver con su mundo, más allá del deporte netamente como práctica, sino que también, bueno, se involucra desde otro lado, ¿no? Desde la parte empresarial. Vamos a estar desarrollando eso y la compra del Cornellà, de un equipo catalán. Vamos a mencionar quién va a estar dirigiendo entonces a Lionel Messi, porque antes creíamos que iba a ser Xavi Hernández, que todo venía muy encaminado, pero se han abierto también diferentes opciones, entonces se abre el espectro para el Inter Miami, para David Beckham y para los dirigentes. Nos vamos a meter también con el tema de la final del Sudamericano Sub-17, Argentina y Colombia se van a estar enfrentando. Epa, ¿de qué lado vas? Semana. No hay duda, Juli. ¿De qué lado? No sé si vivís acá. Mío. Si vivís acá y hinchás, claro, ¿dónde va a dormir? Joaquín, ¿dónde va a dormir esta chica? Mío. Ella viene a la Argentina a hinchar por Colombia, ¿no está bien? De mi lado. Bueno, yo voy a hablar con Migraciones, vos no te preocupes. 7:17 de la mañana, seguimos con las noticias porque tenemos desfile de audios de los protagonistas. Habló Alejandro Katterberg, que es un analista político, es el director de Poliarquía, y dijo que el apoyo a Milei en el interior, y esto lo veníamos viendo en las encuestas de Ditela, es más alto que en Buenos Aires. El apoyo a este gobierno y a los niveles de aprobación del presidente Milei, a pesar de que están cayendo, siguen siendo mucho más altos en el interior del país que en el conurbano. Y eso no, hay raíces, si querés, en el conurbano tradicionalmente está más concentrado el voto kirchnerista, el voto más peronista, pero eso también da cuenta de que el modelo económico que este gobierno está implementando va teniendo ganadores y perdedores, ¿no? En el interior del país, donde la energía, la minería, el petróleo, el gas, la agricultura, el campo están creciendo fuertemente, eso va derramando y va haciendo que los niveles de satisfacción, los niveles de optimismo, los niveles de consumo y así los niveles de apoyo al gobierno sean más altos. También habló Iván Carrino, el economista, que estuvo en el Cronista Stream, y dijo, este no es un modelo de desempleo masivo. Explicó las cifras que se conocieron esta última semana. No me parece que este sea un modelo de que vamos a un desempleo masivo. O sea, no es ese el programa económico. El programa económico es normalicemos las cuentas para dar previsibilidad, para que se termine la inflación y para tener una economía más predecible, más normal, con más inversión y más espacio para la producción privada. Ahí lo escuchaban el economista Carrino, también Daniel Artana, otro economista que estuvo en una entrevista en la TV pública, dijo, con todos los riesgos yo acumularía dólares. Hoy por hoy yo acumularía más en el Banco Central. ¿Por qué? Porque el año que viene tenés 21.000 palos que pagar entre Tesoro y Banco Central. Caputo ha dicho hoy que tiene la posibilidad de conseguir algún financiamiento, entiendo que bilateral. El año que viene podemos tener un tránsito electoral complejo. Dependemos ahí, tenemos un reaseguro, es el swap con Estados Unidos. Claro. Bueno, ¿cómo le va a ir a Trump en noviembre? Yo con todos esos riesgos, acumularía. A mí, el canuto no es
una cosa eficiente. No. Tener el canuto no es eficiente. Es un seguro. Sí. Yo hoy compraría el seguro anticrisis, no porque esté bien de largo plazo por ahí no está bien lo que te estoy diciendo. Pero dado lo que viene el año que viene, que no sabemos qué van a dar las encuestas en el segundo trimestre del año que viene, yo trataría de ir más blindado. Nada más que eso es una cuestión de aversión al riesgo. Bueno, ahí Daniel Artana explica lo que básicamente hacemos el promedio de los argentinos. Daniel Dreisen, en la pantalla de TN, habló con Diego Sheikman y dijo que los datos de empleo en la industria petrolera crecen y son más de lo que todo el mundo piensa. La nafta va a estar estable. ¿Se acuerdan que firmaron un acuerdo por 45 días? Todavía faltan 30 días, así que se va a mantener en este valor según el acuerdo que se hicieron. En relación a lo que preguntabas antes, la industria petrolera emplea aproximadamente directamente mano de obra alrededor de 75.000 personas, ¿sí? En lo que es el pozo, ¿no? Lo que es la operación y los pozos. Y nosotros hemos hecho un estudio para el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, y con todo el desarrollo de Vaca Muerta, todo lo que va a pasar, eso llegaría a los 110.000, 120.000 personas, ¿sí? Aproximadamente, de mano de obra directa. Pero la industria petrolera es la que tiene más efecto multiplicador, como mencionaba Roberto. Para la minería es 2,5, 3, para la industria petrolera es 5, con lo cual estaríamos hablando de algo así como 550.000 personas empleadas. Ayer en la pantalla de La Nación Más, Ramiro Castiñeira, economista, analista económico, se paró sobre el dato del superávit y dijo: Argentina logra nuevamente equilibrio en las cuentas públicas. Buena noticia que Argentina está cumpliendo por segundo año consecutivo el equilibrio en las cuentas públicas. Eso genera un ahorro a las cuentas públicas del equivalente a 60.000 millones de dólares, para que nos demos cuenta de la magnitud que hablamos. 5 puntos de déficit fiscal, 5 puntos del PBI de déficit fiscal son 30.000 millones de dólares. 2 años con equilibrios en las cuentas públicas implica que los argentinos lograron evitar endeudar a la economía por 60.000 millones de dólares, al Estado por 60.000 millones de dólares, o darle a la maquinita por 60.000 millones de dólares. El equilibrio en las cuentas públicas es lo que permitió bajar la inflación del 200% al actual 30%, y bueno, el acuerdo con el FMI está resaltando que la principal ancla que hoy tiene la macroeconomía es justamente el equilibrio en las cuentas públicas. De deuda habló Federico Furiase. Federico Furiase es uno de los integrantes del equipo económico, secretario de Finanzas, y explicó en el programa Las Tres Anclas qué pasa con la deuda. Así como del lado monetario cambiario el Banco Central compra muchos dólares con el tipo de cambio bajando, en las licitaciones de deuda del Tesoro en pesos, el Tesoro está logrando renovar los vencimientos a tasas cada vez más bajas y extendiendo esos vencimientos al 28, al año 2028 y 2029. Está logrando refinanciar por arriba de los vencimientos encima, con lo cual eso le fortalece los pesos que tiene el Tesoro en el Banco Central, a tasas de interés cada vez más baja y extendiendo los plazos de la deuda en pesos. Hasta ahí el resumen en audios. Es un desfile completo de todas las declaraciones de los protagonistas. Paula. Te sumo además a un protagonista que fue Guido Mainero, uno de los autores de los goles de Platense entonces para la victoria frente a Peñarol. La palabra del hombre importante, de los goles importantes en el conjunto Calamar. Nos propusimos venir a hacer historia, sabíamos los años que llevaba este club sin perder en este estadio. La verdad que se hizo muy cuesta arriba también porque en mucha dividida el árbitro estuvo a favor de eso y a pesar de eso pusimos la cara, tuvimos la altura y felices porque somos un grupo muy humilde, un club muy humilde que quiere dejar a Platense bien arriba. Creo que por poco se nos escapó en la primera fecha por detalles que en esta competición lo pagas caro. Y hoy nos volvimos a demostrar que estamos para cosas lindas, así que tenemos que seguir por este camino. Ese invicto al que hace referencia Guido Mainero, 9 años que tenía Peñarol sin perder en condición de local ahí en el campeón del siglo. Excelente. 7:23 de la mañana, estamos esperando los mensajes al 11 80 697 9. Por favor, escríbanos o dejen sus mensajes que los escuchamos. Now. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad.
ahora llego un 10. Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. A todos tus planes, si vas en Cabify, es mejor. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 97.9. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, desde Media Day 2026. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Turismo City. Paga menos por viajar. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Ahí está. 1000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now.
pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Calesi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. Pero además también una oferta muy variada y realmente muy buena calidad a bajos precios si uno lo compara a nivel internacional. La realidad es que, bueno, depende qué ocasión y depende con qué frecuencia se tome, pero la realidad es que si uno toma una vez por semana, los fines de semana, como habitualmente lo hago yo, calculo que en el orden de los 25 mil pesos podría estar una botella de muy buen vino. Así que bueno, aprovecho para saludarlas y desearles un muy buen fin de semana. Un beso. Gracias por el mensaje, un capo, la verdad. Pablo, 25.000 pesos. No, está perfecto. Es bien. el vinazo que se toma. No, por con eso 25. me gustó la aclaración que hizo al final. Un muy buen vino. Un muy dijo. buen vino y él tiene razón. Vos dividí 25.000 pesos por 1.400. O sea, dividilo. O sea, Claro. dividí en 1.400. Te va a dar mucho menos. Confío en ti. No estoy buscando el precio. Te quiero Gracias. decir que te va a dar muchísimo menos de lo que vos pagás en Colombia por ese vino. Si vos pagas 30, 40, estás No, pagando, no. como te dije, entre 9 y 12 dólares. Es que es increíble. O sea, lo que él dijo es verdad. Es la calidad y tienes a un precio muy cercano, ¿no? También puedes acceder fácilmente a buenos vinos. Bien, excelente. Gracias por el mensaje. Esperamos más. Este es un viernes previo a un fin de semana y queremos escucharlos. Ahora sí, ¿qué está pasando con el tiempo? Ezequiel Marcusi está del otro lado. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal, Juli, Paula? Hola, ¿cómo Muy buenos estás? días para ustedes. Muy buenos días. También sí. Excelente. Bueno, justo que están hablando de vinos, vos sabés que acá en la zona del noroeste de la provincia de Chubut están terminando con la vendimia. Ah, claro. Igual que Mendoza. Acá son vinos un poquito más suaves, ¿no? Por el frío. La uva no es tipo Malbec, sino otras uvas un poquito más suaves. Sí. Pero bueno, un dato nada más. Y el último dato, en Sarmiento, también en Chubut, cerca de Comodoro Rivadavia, están los viñedos más australes del mundo. Qué lindo. Así que nada, el último datito. Bueno, ahora hablando de meteorología, les cuento, todavía hay algunas lloviznitas dando vueltas por ahí, incluso no solamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino también se extienden un poquito hacia el norte bonaerense. Si uno sale por Ruta 9, por ejemplo, de viaje para Rosario, tenga presente que les puede tocar algunas lloviznas en el camino. Y también si vas para el lado de la costa, en algunos sectores todavía hay algunas lloviznas. Esto tiene que ver con todavía este sistema de baja presión que nos estuvo afectando estos días con lluvias, con viento, etcétera. Es lo último, después se prevén buenas condiciones para hoy, aunque va a haber bastante nubosidad, pero la máxima va a rondar los 25, así que va a estar muy agradable. Paula, Bien. me imagino que va a estar contenta. Sí, ya hoy. está celebrando. Se va a comprar un vino hoy. Yo estoy feliz. Han sido días... Bueno, me parece Más allá de la lluvia, bárbaro. han estado Sí. bien. Bueno, me parece perfecto. Y hasta el domingo, por lo menos, hay buenas condiciones o buenas temperaturas para Paula. Pero tenemos hoy a la tarde muy buenas condiciones. El sábado, excelente. El sábado a pleno sol, muy poquito viento. También la máxima a 25 grados. Y el domingo, parte del domingo va a estar bueno. Pero hacia la tarde-noche es probable que otra vez tengamos algunas precipitaciones. Así que a tenerlo en cuenta para la planificación del fin de semana. Tarde-noche, ¿qué sería ese? Porque ahí súper clásico, Sí, ¿no? sí. A la tarde, Sí. entonces... Sí, después de las 6 de la tarde aproximadamente es cuando empieza a haber Pleno condiciones de inestabilidad. Se van a acercar algunas lluvias y tormentas, están ahí, que van a pasar cerca, pero yo no descartaría que alguna pueda llegar a la ciudad de Buenos Aires. Por eso, a tenerlo presente. Muchísimas gracias y nos reencontramos en breve. Hasta luego.
¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Ayer se conoció el dato de la inflación mayorista. Este es el dato que estaba esperando el gobierno con ansiedad para poder ver cuánto de impacto tuvo la guerra o el aumento del petróleo en los precios domésticos. El dato fue malo, malísimo, como le gusta decir al gobierno, 3,4%. Y fue peor que el IPC. ¿Por qué? Porque veníamos de un 2,9 en precios minoristas que pasó a 3,4. Pero en este caso, en los precios mayoristas, veníamos de 1%. Quiere decir que aumentaron 2,4 puntos porcentuales en un solo mes. ¿Cómo se explica esto? Porque en la guerra, cuando se desata este conflicto bélico, empieza no solamente a haber aumento del petróleo por especulación, sino también por escasez. Y este aumento del petróleo tiene derivados, y los derivados tienen impacto en todas las cadenas de valor. Cuando miramos el IPIM, que es el índice de precios internos al por mayor, así se llama el índice, vemos que de productos nacionales hubo un aumento del 3,5 a nivel mayorista. Y de productos importados hubo un aumento de 1,1, cuando había dado deflación de 2,7 en el mes anterior. Quiere decir que el aumento fue mayor, 4 puntos porcentuales de diferencia entre un mes y otro. ¿Qué puede pasar para adelante? Y esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con los precios ahora? Según los analistas y los economistas profesionales que hacen proyecciones para agregar al informe de relevamiento de expectativas de mercado que todos los meses comunica el Banco Central, la inflación de abril debería comenzar con 2 y no debería irse mucho más allá de 2,4. Los más optimistas dicen que puede dar 2, los más pesimistas ya están diciendo que puede dar 2,4. Para el gobierno es indistinto siempre y cuando empiece a bajar notablemente, porque en Casa Rosada ven que no se modificó absolutamente nada en la política monetaria y que después de este shock que ocurrió con la guerra, una vez despejado el problema, debería empezar todo a normalizarse. ¿Cómo vienen los precios? Bienes y servicios se debería desacelerar 1,5%. Salarios aumentaron un 5% en febrero en monto según el RIPTE, pero no necesariamente pase lo mismo a partir de marzo y a partir de abril, porque venían muy rezagados de diciembre y de enero. Activos financieros caen, por ejemplo el dólar, 7% en lo que va del año. Esto es casi un 2,5% por mes, teniendo en cuenta las fluctuaciones. Y ahora, si miramos de lleno los precios dentro de lo que es la inflación mayorista, tenemos que decir que solamente este aumento de casi 4 puntos porcentuales de diferencia con el mes anterior se explica por petróleo, crudo y gas. En la categoría petróleo, crudo y gas, solamente el IPIM en marzo respecto de febrero aumentó 27%. Una vez que se desmantele la guerra y empiecen a caer los precios de los combustibles, probablemente esto vuelva a carriles normales. Pero la guerra no solamente afectó a la economía y a las finanzas argentinas, por supuesto que también afectó al resto del mundo. Y cuando se miran los índices de inflación minoristas de muchos países, vemos que son los más altos en los últimos 12 meses. Según el ex banquero central Guido Sandleris, que posteó esto en X, en el registro de la inflación del último año vemos que Estados Unidos tuvo un 0,9% más que hace un año, que en marzo del 2025. La Unión Europea en su conjunto tuvo un aumento de precios de 0,8. Brasil tuvo un aumento de 0,9. Perú tuvo un aumento de 0,9, Chile de 1% y México de 0,9. Quiere decir que todos los países se vieron afectados, con la diferencia que ninguno de ellos tiene el problema inflacionario que tiene la Argentina y que acarrea hace varias décadas. En definitiva, el camino es que la inflación va a tender a bajar a partir de abril, que es el mes bisagra, y que de aquí a fin de año, según economistas profesionales, según el gobierno y según economistas y analistas internacionales, la inflación de la Argentina se va a desplomar en lo que queda del año. Todo depende y va a depender de que no haya nuevos shocks externos y tampoco internos. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. Nos metemos también en el mundo del deporte, por supuesto, ya palpitando un poco lo que tiene que ver con esa previa del Superclásico día domingo a las 5:30 de la tarde allá en el Monumental.
River ante Boca, entonces un Boca que llega con 12 partidos invictos. La verdad está muy bien el conjunto de Úbeda, más allá de lo que fue la baja esta semana de Marchesín, la lesión del arquero, para que se le dé entonces la titularidad a Bray seguramente. Y del lado de River, contar también un poco las dos bajas que se conocieron el día de ayer, lo de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero. Un Vera que venía siendo titular constantemente en los partidos en este ciclo, el Chacho Coudet. Juanfer no tanto, pero bueno, sumaba minutos igual el colombiano y no deja, ¿no? Tampoco por su talento y por su pegada, etcétera, de ser una ficha importante en caso tal de ser revulsivo, por supuesto. Ya hablaron también varios jugadores de Boca acerca de lo que tiene que ver con el compromiso, hablando también de la parte arbitral, de lo que significa, por supuesto, jugar este superclásico y el momento para ambos equipos. La palabra entonces de Leandro Paredes de cara al compromiso. Sí, se me salió, ahí voy a ver qué voy a hacer. No voy a parar, pero bueno, tengo que seguir. Me lo vendé todo, estoy que no me puedo mover, pero bueno, había que salir, había que dar la cara en estos momentos. Ahora cuando hay que dar la cara, no en los momentos buenos. Bueno, escuchábamos a Nacho Russo, ¿no? Acerca de lo que fue el partido de Tigre, que tuvo por competición internacional, por Copa Sudamericana, y lo que fue esa nueva derrota, las condiciones en las que disputaba Nacho Russo ese partido. Habló Leo Paredes acerca de este partido, les decíamos un poco la intensidad, ¿no? Que significa el compromiso entonces ante River. Obviamente que se fue dando, nos fuimos encontrando, creo que el presente obviamente hace que se juegue seguramente mejor. Creo que somos tres mediocampistas muy diferentes, pero a la vez muy buenos por un equipo. Entonces a mí me hacen las cosas muy fácil. Delgado y Escasíbar a mí me hacen las cosas muy fácil. Somos dos jugadores muy inteligentes que corren muchísimo, que juegan muy bien. Entonces para mí es un placer. Bray en el arco, el Chelo Weigan, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, la línea defensiva de Úbeda, Santiago Escasíbar, Leo Paredes y Milton Delgado, que se ha ganado lugar en la mitad de la cancha, un poco más adelantado en función de enganche Tomás Aranda, y adelante Miguel Merentiel y Adán Vareiro, los 11 entonces de Úbeda para este compromiso. Del lado del Chacho, Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Rivero y el Huevo Acuña en la línea defensiva, Kevin Castaño reemplazando entonces a Fausto Vera, más allá que el colombiano no ha tenido buenos números, Aníbal Moreno y Tomás Galván, y a Subiabre o Kendry Páez, ojo con el ecuatoriano que sumó y le fue bien en el partido de Sudamericana, y Facundo Colidio con Seba Driussi, el goleador entonces del Chacho Coudet, la posibilidad de la nómina justamente del equipo millonario para este fin de semana. Buen día, Julieta, ¿cómo andas? Alejandro de Flores te habla. Una consultita. Ayer lo que nos dio el Banco Mundial, que fue como una garantía económica, digamos, entre comillas, ¿no? Es como, por decirlo de una manera, el garante de un alquiler, ¿no? O sea, que responden en el caso de que no podamos pagar los vencimientos que tenemos ahora que pagar. Ahora, la pregunta es, seguimos pidiendo plata, ¿cuándo la vamos y cuándo y cómo la vamos a devolver? Esa es la parte que no me queda claro. ¿Vos tenés idea? Antes que nada, gracias por el mensaje. Muy bueno que nos hagan preguntas a esta hora, porque Paula y yo les vamos a responder todas las dudas que tengan. Este préstamo / crédito garantía sirve primero como respaldo, pero en una primera instancia los multilaterales o los organismos multilaterales prestan para algo que no tenga que ver con el aspecto fiscal y financiero. Por ejemplo, gasto social. En este caso, el Banco Mundial ya tenía previsto tener esta línea de crédito para la Argentina, que tiene doble función. Puede ser usado para gasto social, pero también puede ser usado, como vos bien dijiste, como garantía para respaldo de pago de deudas. Ahora, cuando un país, esto es general, esto es teoría, esto no tiene que ver solamente con Argentina. Cuando un país toma deuda, el país no está obligado a pagar el capital, sino los intereses. ¿Por qué? Porque la deuda generalmente se rolea en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que se refinancia. Ningún país del mundo paga su deuda. Simplemente la vuelve a colocar al mercado a una tasa conveniente y el mercado te vuelve a dar nuevo capital o te da más plazo para que vos pagues ese monto inicial pedido prestado. Esto pasa en Japón, pasa en Estados Unidos, pasa en Israel, pasa en países de Europa, pasa en el resto de la región, pero Argentina hoy no está en el mercado de capitales. Necesita entrar al mercado de capitales y ser uno de los actores para poder refinanciar su deuda. Mientras tanto, el gobierno trabaja para poder solventar lo que deben
en este momento y lo que dejaron debiendo gobiernos anteriores para poder salir del problema. Argentina no tiene un problema de deuda. El nivel de deuda de la Argentina sobre el PBI es bajo. El problema es de liquidez. Vos no tenés todo el dinero hoy para pagar todo lo que vas debiendo a medida que se te achican los plazos y se te achican los tiempos. Esa sería la explicación de corto. Tenemos que seguir con el resto de las noticias porque tenemos muchas noticias internacionales. Sabemos que estamos en el día 48 de la guerra y antes del fin de semana se preveía que íbamos a tener una definición respecto a la fecha de la reunión de las conversaciones por la paz. Bueno, por ahora se mantiene que podría ser entre domingo y lunes. No se conocen detalles. Las negociaciones diplomáticas entre los países siguen abiertas. Pakistán sigue interviniendo. Ahora intervino o se introdujo a la charla también Turquía, con Erdogan a la cabeza, y lo que están intentando hacer tanto Pakistán como Turquía es ser miembros de una mesa más poderosa de las que participan hasta ahora. Irán y Estados Unidos ya se manifestaron al respecto, dijeron que están dispuestos a colaborar, y la novedad de ayer es que finalmente, después de mucho tiempo, se firmó un alto al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano. Esto no pasaba porque hacía tiempo que Israel combatía a Hezbollah, que es un espacio político terrorista, o al menos considerado terrorista por el mundo occidental, que convive con los libaneses, pero el gobierno del Líbano no tiene nada que ver con esta organización independiente. Entonces, ayer se anunció un alto al fuego temporal de 10 días que entró en vigor anoche. Por eso vamos a ver desde hoy menos ataques, al menos bombardeos. Veremos si esto se cumple. El primer ministro libanés, Nafau Salam, aplaudió la decisión y continúa el escepticismo en los mercados y en el resto de Medio Oriente por temor a represalias de Hezbollah, porque Hezbollah no escucha ninguna razón para negociar. Ayer también hubo un bloqueo naval. Un general norteamericano aclaró que el bloqueo actual en el estrecho de Hormuz se limita a puertos iraníes y no a la totalidad del tráfico marítimo. Dijo que intenta calmar a los mercados para desmentir el temor de un cierre total del comercio mundial. También tenemos que en Gaza, a pesar del foco en el Líbano, hubo ataques aéreos que continúan en la franja, y esto podría tener repercusiones si, en este caso, Israel no logra detener esos atentados o esos bombardeos. Estados Unidos se retira de Siria. Es una decisión que tomó Trump ayer y la Casa Blanca lo comunicó. Confirmaron mediante un comunicado la salida del último convoy de tropas de la base aérea de Qasrak en Hasakak, que es Siria. Tomó el control ese país de todas las bases donde anteriormente operaban fuerzas de los Estados Unidos. Irán no se fijó aún una fecha de la reunión por la paz o de las conversaciones por la paz, pero va a seguir en reuniones diplomáticas solo con Pakistán por ahora. Estados Unidos mantiene reuniones tanto con Pakistán como con Turquía. Por otro lado, y fuera de la guerra, Francia dijo que la Agencia Internacional de la Energía, en este caso para toda Europa, con sede en París, advierte que Europa tiene solamente 6 semanas de combustible para aviones por el bloqueo energético derivado de la guerra de Irán. No solamente por el estrecho de Hormuz, sino también por la caída de la producción de los países petroleros. Francia advierte por esta alerta que va a afectar a prácticamente toda la Comunidad Europea. Ya sabemos que en Italia no solamente se cerraron aeropuertos, sino también algunas de las rutas habituales que vuelan intra-Europa y de Europa a otros destinos de Occidente. El empleo tuvo una novedad. La economía de Estados Unidos ayer perdió, en realidad ayer conocimos el dato, pero que se sabe que desde que empezó en 2023 para acá se perdieron 5 millones de empleos industriales, pero se crearon 30 millones de empleos totales en el mismo periodo, tomando en cuenta esta merma. Hoy la tasa de desempleo en Estados Unidos es del 4,3% y Trump dice que esto no es un problema para la economía. Hay otros analistas financieros que están participando de las reuniones de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial que hablan sobre la resiliencia que tiene la economía norteamericana incluso a pesar de la guerra. Esto pasa porque es una de las economías o la economía más grande del mundo. En los mercados el S&P ya recuperó absolutamente todo lo perdido de los últimos 50 días previo a la guerra. Esto es un buen indicador para los mercados, sabiendo que en los próximos días vamos a conocer balances. Ayer se conoció el de Netflix y fue mejor de lo esperado. Es posible que las tecnológicas tengan mejores balances también de lo esperado, justamente porque a pesar de este shock externo, las compañías supieron salir adelante con ganancias extraordinarias. Por último, tenemos a Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel desafió a Estados Unidos
no acata las amenazas de un bloqueo energético total contra la isla en el marco de las tensiones regionales. Y Colombia, escucha esto, Paula, las encuestas muestran una profunda división social frente al rumbo de las negociaciones de paz, marcando un punto de inflexión crítico para la estabilidad interna del país. ¿Está complicado? Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente sí. 7:49 de la mañana y ahora sí, nos metemos en la agenda deportiva nuevamente. Nuevamente, porque te quiero contar algo acerca de Lula da Silva referente a Neymar. Lula metiéndose en el deporte. Bueno, Lula está haciendo campaña, entonces Sí. se va a meter en todo. Mira, gimnasio, entrenamientos y ahora hablando de ¿Y qué Neymar. dijo de Neymar? Dice que sostuvo una conversación con Carlo Ancelotti, con el entrenador actual de la selección brasileña, por supuesto, acerca de lo que tiene que ver con la convocatoria o no de Neymar respecto a la lista, bueno, del Mundial, ¿no? Hay que decir que Neymar ha esperado ese llamado, pero el rendimiento no le ha ayudado, más allá que ayer tuvo la posibilidad de marcar gol con la camiseta de Santos ante Recoleta para el 1-1 por Copa Sudamericana. Esto fue lo que dijo Lula da Silva allí acerca de Neymar y la convocatoria. Porque eu tive a chance de conversar com o Ancelotti. E aí o Ancelotti perguntou para mim, você acha que o Neymar deve ser convocado? Eu falei, Ancelotti, se ele tiver Si está preparado, fisicamente preparado, ele tem futebol. tiene la calidad futbolística, va a estar bien. Preparado, ele tem futebol. Eu preciso saber se ele quer. Hay que saber si él Se quiere. ele quiser, ele tem que ser profissional. Tiene que ser Sabe, ele profesional. pode se espelhar no Cristiano Ronaldo. Puede admirar a Cristiano, Pode se espelhar no Messi. puede admirar a Ele Messi vai para a seleção porque ele é novo ainda. y va a Mas ele llegar não a pode la querer ir selección pelo porque aún nome, es ele tem joven. que ir pelo futebol, tá? É isso, Neymar. Pero no puede querer ir por su nombre, tiene que ir por su calidad futbolística. Lo que hablaba Lula acerca de esa charla, ¿no?, que tuvo con Carlo Ancelotti. Bueno, todos piden un poco también el tema de Neymar en caso tal de que se ponga a punto. Lo cierto es que tuvo una expulsión hace algunas semanas. Eso tampoco le ayuda porque reduce, ¿no?, la cantidad de partidos que va a tener de cara al Mundial. 34 años entonces para Ney, que ayer marcó al minuto 4 de partido entre Santos y Recoleta. Excelente. Tenemos que repasar lo que pasa en los mercados financieros. En este momento Asia cerró, bueno, en este momento a la madrugada cerró en baja. Europa tiene rendimientos mixtos, está operando en este momento en verde países como Alemania y Francia. En caída están otros países, no, están básicamente todos en verde. Y en América tenemos principalmente Estados Unidos con un pre-market que está empezando a subir desde temprano. Si miramos el dato del petróleo Brent, vemos que cae respecto de ayer 1,6%. Esto es un precio de barril de $92, bastante por debajo de lo que estaba ayer. Miramos futuros de la soja en este momento y vemos que en Chicago el futuro de soja, estamos hablando de tonelada, $428 por tonelada, es una buena noticia para el que está liquidando cosecha en este momento. El oro cae apenas, pero sigue en los niveles de precio de $4.784 por onza. Cuando repasamos los datos financieros de la Argentina, vemos que el Banco Central volvió a comprar reservas ayer. Fueron 75 millones, aproximadamente el cálculo es 100 millones por día. Si compró hoy 75, ayer con 75, hoy quizás compre algo más de 100. Y ayer y antes de ayer compraron absolutamente más de 100. Desde enero, el Banco Central logró comprar más de 6.000 millones de dólares en 68 ruedas consecutivas, a pesar de que el dólar sigue bajo y que la tasa de interés continúa a la baja. El dólar mayorista cerró en 1.358, según cálculos de la Casa Rosada. Sin estas compras del Banco Central, el dólar mayorista estaría por debajo de 1.100 y el dólar minorista estaría en 1.150, según los cálculos. El dólar minorista ayer cerró en 1.380, quiere decir que si vos, Paula, o yo, Julieta, vamos al banco o nos metemos en el home banking y queremos comprar dólares, vamos a pagar un dólar muy por debajo de los 1.400 que está el dólar blue en este momento. Esto es una caída en el año de 7 puntos y, como les dije, probablemente este trimestre de oro, en el que hay más liquidación del agro, pero que se junta con colocación de deuda de las empresas y se junta con colocación de deuda de algunas provincias, hace que haya más dólares y menos demanda, o una demanda constante con más oferta. El Banco Central además busca reactivar la actividad con más pesos y ayer tomó la decisión, mediante una comunicación, de reducir nuevamente los encajes para reactivar el crédito. Con una norma, la entidad liberó efectivo para darle más aire a los bancos y mejorar la liquidez. Se eliminaron los plazos mínimos y máximos para usar bonos como encajes. Hoy los bancos van a tener que reconfigurar su posición consolidada en el Banco Central y pensar
cómo es la dinámica de la economía para ofrecer más pesos a la calle. Las lluvias están dificultando la cosecha en la zona núcleo. Esto pone en duda la calidad de la soja de primera, eso dicen los analistas de la Bolsa de Cereales. Con más de 180 milímetros acumulados, el avance de la cosecha de soja alcanza apenas 2,4% del área total. Los pronósticos estiman, los pronósticos de lluvia, que van a ser persistentes en el centro y norte del país, donde está la producción concentrada de la cosecha gruesa, con posibles pérdidas de calidad, pero con un volumen extraordinario. Hay proyecciones de que se mantienen en casi 49 millones de toneladas, lo que se va a cosechar y posteriormente liquidar. Y por último, el sector energético consiguió financiamiento por 1.848 millones de dólares en el mercado de capitales en el primer trimestre. Esto es un récord teniendo en cuenta que concentró el 47% del volumen total de obligaciones negociables, que son bonos privados, en 11 emisiones de empresas distintas. Significa que de esta manera las empresas petroleras pueden colocar deuda en el mercado y de esa manera financiar sus obras y sus emprendimientos. Esto debería también pasar con las pymes, por eso escuchamos habitualmente que los que están detrás del mostrador del mercado de capitales quieren más profundidad y un mercado más robusto para financiar empresas y hacer negocios financieros más grandes. 7:55 de la mañana, ¿dónde estamos? Now. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. A todos tus planes, si vas en Cabify, es mejor. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad, más música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo.
After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now. No, a esta hora, día viernes, lo logramos. Llegamos al viernes y eso no está nada mal. Miren el título del diario La Nación. A ver. Buen día a todos, por supuesto. Nueva longevidad. Los más 50 y más 60 se vuelven cada vez más previsores. Vos hiciste lobby. Tú pagaste por ese Vos artículo. hiciste No pagué, lobby. me levanto a la mañana. Vos conocés a Fernán Saguier y le dijiste, quiero esta tapa. Ya con 50 dije, che, no somos el descarte. Somos los nuevos 20. Somos Es tapa increíble. de diario, me sentí importante. Justo. Justo. Y Hoy, dije, olvídate que habló con alguien. ya te lo además, digo. somos los más previsores. Dice que nos ocupamos de la administración económica, financiera, por el día después, por el orden. Claro, somos todo lo que está bien, digamos. Sí. Dije, bueno, no está tan mal, qué sé yo, los 50 que... Ser vividos, joven es de vividos modé, están. chicos. Es de modé. Es de modé. Sí. ¿Te das cuenta, Paulita? O Sí. sea, vos vas a tener que dar explicaciones. No, nosotros Nosotros. que somos un poquito más No. grandes que vos, digamos. Yo, por supuesto, arriba de los 50, Juli con toda No, su, yo tengo 35. infancia. Parezco, 35, claro, por 35. supuesto. Claro, en todos Y los el año casos. que viene voy a tener 34, si me preguntan. ¿Cuánto? Perfecto. 34. Así vas. Claro, para descontando. abajo. Sí. No, se tiene que descontar. Los años se llevan bien. Claro, se llevan, se disfrutan. Ahora, de verdad, Si envejeces bien, si envejeces mal, Paulino. vos decís. Yo prefiero decir que tengo 70 y que vean que bien Hay que momentos estás. en los Bueno, que te está va bien. cayendo un poco la ficha, ¿no? Claro. Respecto a la Sí. edad. Este que es cae la impertinente ficha. que Son hace la gente de acá. impertinentes. No, hables de estos le temas, pasó, vos les voy a contar preservate. algo. Le pasó ¿Qué? a una amiga mía el otro día. Siempre estaba- pones en boca de otro, está bien. Siempre, Por- ¿viste de cómo hecho, una aprendió? amiga es menor que yo. Ah, Y le pasó un par de años solamente. Y le pasa que estuvo en la cancha y me empezó a hablar un chico, pero me preocupé. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque se ve más grande. Me dice, Ajá. se ve de, no sé, No 40 digas la y edad, largos. no lo digas. 40 y largos. Ah, más Me grande, dice- 40 y largo. Sí, no. Yo Pero, acabo de cumplir claro, más grande 50, que o sea, ella. nosotros Pero estamos a nosotros estamos nos está fuera, dejando afuera. Fuera No, de lo grande. Pero me digamos. dice, el tema es que si él cree que me puede hablar, me dice, yo ya no me veo de 20. O sea, ya me veo más grande. Y ahí es cuando ya le empezó a caer la ficha de que claramente ya no mirá el tenía prejuicio de 28 tu amiga años. que cree que porque tiene 40 y pico solo se fija en las de 20. Vos fijate, ¿no? No, pero, Pero en bueno. cualquiera de los casos, ¿hay levante en la cancha? Al parecer sí lo logró. Aparentemente, Lo digamos. logró. Sí, le sacó el evidentemente. número. ¡Pa! ¿Cómo le ¿Hablaron? sacó el número? Le sacó el número. de ¿En mi qué amiga. cancha dice Paulino? O A sea, ver. que perdón, no, En la cancha de perdón. Boca fue eso además. No, pero Eh. perdón, más allá de la cancha de Boca, River, no importa. O sea, le dio el celular, con Sí, lo sí, cual, sí. frente a todos sus enigmas y planteos, de todas maneras, ¿qué hizo? Bueno, por las dudas, quizás. Dijo, está difícil la calle. Sí, Mirá vos. Y Qué exactamente, interesante. hizo eso y luego cayó en cuenta, dijo, bueno, si él me habla es porque ya no me veo de 25, 27. Dice, ya me veo más 30, porque si correcto. uno de más 40 me habla. Sabes que para nosotros es una especie de rejuvenecimiento hablar con vos, Paulita, porque Sí. entonces nosotros compramos un poco de tiempo, de Claro. aire, de cosas graves. compramos tiempo. Colágeno estamos comprando. No, yo evité siempre. No, Por pero ahora sí, está invicto, bueno. to- Comés gelatina, esto te ayuda. Uy, me hablaron de tantas cosas a partir de
que no sé qué, que el hielo, que la gelatina, que no sé Claro. cuánto. Magnesio, que Tratamiento facial. Tratamiento Claro. facial. Ya te veo, mañana llega Paulino con la máscara, ¿viste? Tengo a personas que dicen, no, yo me tomo unos 15 minutos a la mañana. ¿Qué cuánto? ¿Qué 15 minutos? ¿Para qué? No, porque El agua viene con acá, limón, viene allá, claro. viene- Entonces, en esa conversación ayer participa mi hija y me dice, escuchame una cosa, ser mujer no es fácil. No, 12 años. no, Me dice, no. yo me levanto, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, cuando me acuesto tengo que sacar tal cosa, tal Claro. otra. Bueno, Son un bienvenida a montón la de vida. cosas. ¿Qué va a ser? Pero me impactó el título del diario La Nación. También hay otras cosas, por caso del avance del rugby femenino y el gran sueño de ser una potencia que también tiene tapa. Ah, pero qué etapa optimista hoy. Un recuadro de La Nación. O lo difícil de ser Luisiana Lopilato, que después podemos hablar de esto, que plantea la tapa de Clarín con una foto de ella. Tiene algo que ver ¿Pero con qué su son juego. diarios de fin de semana eso? ¿Qué onda? No, es un como recuadrito. Después tiene Ah. todo lo importante. Está Dante Spinetta con un nuevo disco, con el legado Mirá. de su padre, también en el suplemento espectáculo de La Nación. Son cosas que nos permiten Bueno, esa es una noticia. comprar oxígeno, Sí, además, está bien. también, ¿no? No, Sí. que una noticia también es la longevidad más de 50, más de 60, que nos volvimos previsores. No, está muy bien. El mercado económico va hacia nosotros, Sí, al sí, encuentro eso nuestro, seguro. digamos. Porque eventualmente podemos Porque empezar tenemos a la tener plata nosotros. planteo. La gente joven todavía no la hizo la plata. Listo. Eso es verdad. Es Bueno, cierto. ahí hay un tema, porque cuando éramos jóvenes decía, mira, escúchame, si llegás a los 60 y tenés el Mercedes, y ya tenés 60. Ya el tenés Mercedes 60. no Ya te tienes cambia. 60. Es Perdón, verdad. el Mercedes. ¿No? ¿Está bien, Joaquín? Yo Era no el lo tuve planteo ni a los obvio. 20 ni hoy, así Decía, que- no cambio los 25 por el Mercedes a los 60. Pero No, tengo 25, es una claro, cosa... claro. es divino, juventud, divino Ay, tesoro. qué lindo tener 25. Olvídense de esa definición, es para toda la vida. Lo que pasa es que después uno se va amigando con las edades y demás y encuentra cosas que son definitivamente agradables en cada uno de los momentos porque depende cómo uno lo vive. Claro. Bueno, el furor por Ricky Martin también Oh. está en la tapa de... Hoy vi del un Diario evento donde Popular. está Ricky. Un evento privado. Correcto. Vos sabés cuál es. Y nos invitaron a un meet and greet. Claramente a mí no me interesa Ricky Martin, pero tengo un compromiso con el que hizo la invitación y tengo que ir. Pero- ¿Qué ¿Cómo hago? no vas a ir? Pero obviamente, ayer saludó a los fans en el hotel en donde está, salió, bailó. Sí, pero a mí no me interesa Ricky Martin. Eso habla de la química de Ricky Martin, igual con su gente, Sí. con su público. Es eso, pero son personajes, eso es lo que dice Paulino, como para... ¿Voy y me saco una selfie? ¿La Sí, traigo se el te da lunes? la Si posibilidad. vas a estar al lado de Ricky Martin y le vas a poder pedir una foto y vas a poder intercambiar palabras con Ricky Martin, Sí. Ricky Martin, y no traes una foto y no lo vas Bueno, a lo voy a disfrutar, intentar. Ojo, porque además Ricky puede ser que Martin... tu vida ADN sea me dice. un número, un Nissan P, un no sé cuánto, un No, a mí me Dow gustaría Jones. sacarle el teléfono a ver en qué invierte, cómo logró Mira, toda esa Ricky fortuna. Martin es un ¿ves? personaje además, o Ya lo le fue quiere hace sacar el poco, muy teléfono. político también. Recuerda que A ver, él ¿qué hizo? con Bad Bunny, por ejemplo, Sí. lideraron gran parte de ese movimiento Le hago social una que hubo en entrevista, Puerto Rico, entonces. por ejemplo. Ok, Él era bueno. uno de los que estaba también liderando toda esa movida social que hubo en Puerto Rico hace un par de años. Bueno. Sí, y perdón, y a ver, Ricky Martin ha sido una persona muy comprometida con Sí, muchas definiciones sí, sí. políticas, etcétera, en un Puerto Rico que Un efectivamente es activismo... Bueno, sí. le saco una definición. Listo. como el patio trasero de los Estados Unidos con enormes problemas Sí. en términos demográficos y Bueno, en términos de empleo. Y en además, este ¿no? momento, imagínate una figura como Ricky Martin hablando de migración, todo De eso, lo Puerto que Rico. pasa. Listo. Yo Mañana. creo ¿Ves? que tenés ¿Ves? que hablar Audio, con él. audio Ahora, y... Ahí ¿te está. imaginas a Ricky Martin en el medio del show, qué sé yo, todos vanagloriándose de estar un rato con él, y aparece Julio y dice, escúcheme una cosa, mire, yo tengo una preocupación, quisiera hablar con usted. ¿Cómo está el sistema de migraciones en... ¿Cómo está el tipo ICE? te va a ¿Cómo mi- está el ICE? Lo rajaron al titular Por del eso, ICE. por eso. Le tengo que O preguntar. sea, es otro de los que Trump echó, digamos. Y sí. Sin más. Pero porque quiere que sea más aguerrido el próximo. No es porque lo va a desmantelar. ¿En serio? Sí. O sea, consideró que era un tibio, un débil. Claro. Que la mirada de Trump, de estos tipos que son ultras, todo es tibio, todo es débil, todo es de medio, digamos. Nada es ¿no? suficiente. Ojo, y la FIFA que está viendo Infantino si le pide o no una tregua a Trump particularmente de ICE en lo que Por tiene el que ver tema con del el mundial, Mundial. Claro. porque va a ir porque gente deja y Sí. puede sentirse... Es más, hay muchos trabajadores que están haciendo las horas de los estadios que entraron Son en ilegales. paro en ocasiones porque dicen, no sabemos porque hay redadas cerca de los estadios. Es cierto, y esas redadas habían involucrado a familiares de esos Sí. mismos trabajadores, no los trabajadores propiamente dicho, pero se sentían parte, con lo cual querían irse, También. querían tratar de buscar un mejor refugio, un mejor cobijo, se sentían muy expuestos Sí. porque tenían que validar todos sus datos, y eso demoró algunas horas, ojalá que no tenga impacto finalmente en la Copa del Mundo, pero está muy bien lo que marcás, hay preocupación de los hinchas y preocupación de muchos presidentes y demás. Bueno, tengo ocho- 3 temas para preguntarle. Listo, ya me anoté. ¿Ves? 3.
temas para preguntar a Ricky Martin por fuera de la música, la idolatría. ¿Vos sabés que le va a gustar? Porque Sí. van a estar todos diciendo, Todos hablándole de música. Pero Claro. yo te pido Tú que le por lo haces menos le digas, otras cosas. Ricky, te amo, sos No, lo eso mejor que me pasó en la vida. No, Paulino, no Es le voy a Ricky mentir. Bueno, pero Ricky, todo bien. Le digo, Ricky, sos un capo, le puedo decir. O sea, Te vos amo, sos, no. Vos sos lineal, ni siquiera mentiras No piadosas. puedo. Está bien. Bueno, 8:09 en la mañana. De una mañana de viernes que está con alguna llovizna, que está con el clima con comportamiento errático, que no hemos dejado atrás toda la humedad de los últimos años, pero aparentemente mañana sale el sol, porque siempre que llovió paró, por lo cual vamos a esperar ese sol que va a llegar probablemente en el día de mañana, aunque el domingo volverían las lluvias, como muy bien contaba el querido Ezequiel Marcusi hace un ratito. Bueno, ¿dónde estamos en Argentina esta mañana de viernes? ¿Dónde estamos parados finalmente esta mañana de viernes? Primero, yo diría que hay un contexto donde estamos parados en el mundo que parece ser de cierto cauce, pero todavía algo desordenado. Es decir, Trump anunció un alto al fuego entre Israel y Hezbollah de 10 días, pero hoy volvieron los ataques a Beirut, por ejemplo. Así que todo parece relativamente frágil. Miles de personas están intentando regresar mientras tanto a sus hogares en el sur del Líbano este viernes, en el primer día del alto al fuego, y esos impactos naturalmente generaron cierta preocupación. El ejército libanés está acusando a Israel de violar la tregua. Hezbollah ha lanzado una advertencia tras 46 días de guerra, 46, que no es poca cosa, por cierto. En Turquía, Pakistán, mientras tanto, Egipto y Arabia Saudita se van a reunir hoy para debatir soluciones a esta guerra. Lo van a hacer en la provincia turca de Antalya, sí. Bien, para debatir estas posibles soluciones de guerra con Irán. Veremos si hay algún tipo de respuesta. Al menos 2 petroleros consiguieron burlar, sí, el bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz. Eso se conoció también en la madrugada del día de hoy. Según algunos datos recogidos por Reuters, el petrolero Yalamar, con bandera pakistaní, habría salido del Golfo a través del estrecho de Hormuz, transportando crudo cargado desde los Emiratos Árabes Unidos. Y el segundo navío sería un petrolero con la bandera de Hong Kong, Mirá. que ha entrado en el Golfo de Omán a través de este corredor, según ha adelantado uno de los diarios chinos esta mañana. Bueno, Costa Rica rompió la tradición de la neutralidad y se sumó a la línea dura de Trump. El gobierno de Rodrigo Chávez se alineó con el presidente norteamericano al declarar grupos terroristas también, como lo han hecho otros países, Argentina antes, a Hamas y Hezbollah, cerrar su embajada en Cuba y aceptar migrantes deportados por Washington. Todo eso en un acuerdo de alineación estratégica entre Costa Rica, efectivamente, y Estados Unidos. Así que ese es el primer paraguas que el mundo tiene. Después viene el paraguas de lo nuestro, de los temas domésticos. Hoy el presidente emprende un nuevo viaje a Israel, va a estar acompañado por ministros, por Pablo Quirno, el canciller, por Juan Bautista May, que es ministro de Justicia, y también va a estar acompañado por Karina Milei. Habrá que ver finalmente cómo transcurre eso. Hay un clima un poco más benévolo para un viaje a Israel. Ya Israel no tiene los asedios ni los impactos ataques, ni claro. los ataques de misiles por parte de Irán de hasta hace una semana. Esa tregua es frágil, pero se está más o menos cumplimentando entre Irán e Israel, eso quiero decir. Así que el presidente va a Estados Unidos. Resta dilucidar si Trump viaja o no, porque hay una especulación de que Trump podría efectivamente viajar a Pakistán este fin de semana. Claro, cosa que no hizo la otra vez. Exactamente. Hay muchas posibilidades de un acuerdo, dijo, ante la aparente voluntad iraní de hacer concesiones, pero advirtió que los combates se van a reanudar si las conversaciones no llegan a buen puerto. Trump cada vez que habla parece que está negociando abiertamente, digamos. Sí. Dice, bueno, si hay acuerdo, genial, si no hay acuerdo, reanudamos los ataques. Sí. En el medio se muestra optimista siempre cuando está por producirse un acuerdo, aunque esté lejos o esté cerca, para intentar inyectar optimismo. Que al mercado le viene muy bien, por otra parte, para seguir tratando de tener esa inercia positiva que en algún momento ciertamente lo había perdido. Bueno, pero más allá de eso, del viaje del presidente, ayer hubo una ratificación de Karina Milei una vez más hacia Manuel Adorni en su viaje a Vaca Muerta y las fotos con Horacio Marín. Visitaron el núcleo de la formación geológica de Vaca Muerta y distinguieron a YPF con la marca País. Estuvieron en esa distinción, que ha sido YPF el motor, el eje centralmente para entender en términos de inversiones por qué Vaca Muerta es lo que es, porque más de casi 7 de cada 10 dólares que se invirtieron entre 2011 y 2018 en Vaca Muerta los puso YPF. Probablemente sin YPF no habría Vaca Muerta. Todos los que llegaron después, de Vista en adelante, que es una empresa que se crea además por ese entonces, 2018-2019, con Galucho, el ex presidente de YPF,
Todos los que llegaron después llegaron ya cuando había una formación geológica consolidada, con estudios de prefactibilidad sólidos y con las proyecciones ya concretas respecto a una extracción que le iba a permitir un salto cualitativo en términos energéticos a la República Argentina. Bueno, mientras tanto todo esto ocurría, estaba Kicillof en España, reunido con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, hablando sobre cómo regular el tema de la SAP, entre otras cuestiones, los nuevos empleos con definiciones políticas, diciendo en distintas entrevistas en los medios españoles que la economía está mal y que el país va peor. Respecto a la política económica del presidente Milei, bien contestatario, Sí, tratando dijo de que encontrar estamos su lugar, ¿no? en estanflación. Y dijo que estamos en estanflación, exacto. Sí. Ujú. Es decir, un proceso inflacionario, que hay inflación, no hay duda. El estancamiento, por supuesto que las cifras no lo reflejan porque el promedio de la economía está creciendo. Probablemente tenga mucho que ver con lo que pasa en su provincia, claro, que es la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano, donde además la destrucción del empleo industrial más la merma del consumo le pegan de lleno. Total. Y una construcción que además no levanta, que es lo que está dando también las encuestas, lo que vos marcabas esta mañana temprano, lo que muchos reflejan, que en el interior hay un respaldo al gobierno bastante disímil del que se ostenta en capital y conurbano, en particular en el conurbano, donde el rechazo es de 3 de cada 4 habitantes. Bueno, mientras tanto, ayer un aliado de Milei salió a pedir, el biógrafo Nicolás Márquez, como ya lo había hecho con Spert, la renuncia de Manuel Adorni. Con lo cual escaló la interna oficialista. Adorni a medianoche volvió a los posteos de la red social Twitter. Volvió a posteó 2 cosas. Una, signo de interrogación respecto a cuando efectivamente le planteó el propio Nicolás Márquez que había que dar un paso al costado. Y el otro posteo tuvo que ver con otras afirmaciones, pero casi fueron posteos sin más. Acá está uno de los, para los que están viéndonos en la pantalla, uno de los posteos de Adorni, cuando Márquez dice que Adorni está terminado, acabado y finiquitado. Esas fueron las definiciones del biógrafo de Milei. Un Adorni que, insisto, dice que el padre le hizo una donación y que por lo tanto en ese contexto va a poder justificar lo que de otro modo no podría justificar en ese incremento patrimonial ostensible que ha tenido en los últimos 2 años desde que es justamente funcionario. Bueno, pero llevó mucha polémica. El otro aspecto de la interna del oficialismo es que desplazaron efectivamente a Agustín Romo de la conducción del bloque libertario en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, que es un hombre de Santiago Caputo, de la Fuerza del Cielo. Después de que el Gordo Dan tuviese declaraciones altisonantes, una vez más muy contestatarias, con Sebastián Pareja, que es el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el que asume, Juan Osaba, es efectivamente el hombre de Pareja en la provincia, fue tercer candidato en La Plata, en la 8ª circunscripción electoral como senador provincial, porque justamente había que tener una Adorni en la boleta y por eso fue el hermano de Manuel Adorni como primer candidato a senador provincial, sin ningún tipo de experiencia en la política, solo con un cargo en el Ministerio de Defensa de administrador al lado de Luis Petri. ¿Se acuerdan? Bueno, esa incursión de Adorni relegó a Juan Osaba al tercer lugar, pero en realidad era el importante de la lista, digamos. En la mano derecha, bueno, esa es la persona, la mano derecha de el propio Pareja, esa es la persona que se va a hacer cargo del bloque libertario en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Probablemente Romo igualmente va a tener un cargo, porque como hay 6 vicepresidencias, seguramente va a ser vicepresidente. Un Romo que además tiene un montón de nombramientos de familiares en distintas dependencias públicas, vale la pena decir. O sea, con la tuya, cuando estaban fuera del gobierno, era una crítica, hoy ya no se habla más de con la tuya, porque con la nuestra, efectivamente muchos empezaron a amigar y empezaron a consolidar también estructuras de poder y a su alrededor construir también algunos beneficios para los propios. Bueno, más allá de esto, después se está confirmando una cuestión que le puede ser perniciosa a Adorni, porque antes de asumir como funcionario, en un nuevo dato que aparece en la causa judicial esta mañana, recibió transferencias de la productora de Grandío durante un año, entre diciembre del 2022 y el mismo mes del 2023. Asume Adorni y Grandío empieza a tener contratos con la televisión pública, adicionales, y luego, bajo la tutela del propio Adorni, tenía 4 programas su productora. Y es el que termina pagando el viaje de Adorni a Punta del Este, en medio del feriado de carnaval de este año, que Adorni dijo que lo había pagado proporcionalmente y que iba a mostrar las facturas que nunca mostró, y las facturas que operan en la justicia dan cuenta de que quien pagó fue Grandío, en todos los casos. Entonces, por eso puede ser un delito de dádivas, porque alguien que tiene un contrato con un área bajo la tutela y el control de
el propio jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, como los medios públicos, que además tenía la tutela ya antes cuando era vocero, no solo tenía una relación previa, preexistente, por el cual le hacía pagos al propio actual funcionario, sino que además le pagó un vuelo en sus vacaciones que Adorni nunca dijo que se lo había pagado a su amigo, sino que cada uno había pagado su parte, cosa que no ocurrió. Entonces, efectivamente, cuidado, porque acá empieza a haber cosas que también lo complican en los jurídicos, más allá de todo el impacto mediático de lo que hay en torno al propio jefe de gabinete de ministros. Y esto está preocupando mucho, como bien marcabas vos ayer, Juli, y son novedades que aparecen esta mañana. Más allá de eso, después, naturalmente, están las negociaciones del oficialismo y de la oposición para llegar la semana próxima al Congreso con alguna agenda legislativa que le permita al gobierno avanzar sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, básicamente en el Senado. Patricia Bullrich está tejiendo acuerdos. Hoy hay reunión de la mesa política del gobierno al mediodía, donde va a estar efectivamente Manuel Adorni, van a estar los ministros, va a estar Martín Menem. Veremos qué logran destrabar y si hay acuerdos. Va a estar Santilli, que es uno de los que ha estado prolíferamente articulando acuerdos con gobernadores y que está en silencio. Bajó el perfil, no da entrevistas, entendió la lógica en el mundo Milei, que es cuanto menos te expongas, mejor, más capacidad de sobrevivencia hay. Lo cual lo demuestran los ministros que sobreviven, que más tiempo estuvieron en el gabinete y que menos declaraciones han hecho. Desde Lugones, pasando por la propia Sandra Petovelo, o efectivamente muchos funcionarios de distintos rangos. Bueno, después en términos económicos está estos aspectos que vos marcabas y que vamos a volver hace un ratito, Juli, con un dólar que ya cayó 7% en el año oficial. Que es un problema para el que ahorra, porque nosotros no podemos culpar a la gente de que ahorra en dólares. El tema es que está perdiendo plata. Sí, correcto. En un mundo en donde muchos pierden plata, efectivamente, sí. Pero hoy el plazo fijo también te hace perder plata. Entonces, claro. Exacto, correcto, porque hay tasas negativas, una tasa del 20%, 22 anual, con una inflación que va casi el 3%. Claro. La inflación mayorista y la aceleración que vos marcabas, al 3,4 en marzo, impulsada por el petróleo y el gas. 4 puntos de diferencia, 4 puntos porcentuales entre un mes y otro. Correcto. Había dado 1 en promedio y ahora te daba 3,4, que es igual a la minorista. Después vas a contar cómo consiguió ayer 200 millones de dólares adicionales el gobierno en financiamiento acá en el mercado local. Más allá de los 300 millones que había conseguido el día miércoles, Dale. Y la nueva flexibilización de encaje del Banco Central que intenta dinamizar el crédito, entendiendo que hay un sector de la economía que está bastante parado. Bueno, esa es una buena señal de que el gobierno detecte que necesita que la calle quiere pesos. Exactamente, y que algo hay que hacer porque finalmente la situación es compleja, ¿no? Nos vamos a meter en el capítulo Sancor, que tras 88 años de vida pidió su propia quiebra, debe 120 millones de dólares y 8 meses de salario. La situación es básicamente imposible de sostener. Vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en el PAMI porque no es un conflicto resuelto, ni mucho menos. Los médicos están analizando un paro por tiempo indeterminado y las farmacias todavía no recibieron todos los pagos que pretendían, por lo tanto hay todavía prestaciones que no se dan, medicamentos que no se entregan, la reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional y los 140 despidos que está amenazando con un paro para el viernes de la semana próxima que dejaría sin vuelos la Argentina, viernes próximo, de 5 de la mañana a 12 del mediodía, porque justamente harían un paro en donde no habría datos para saber si las condiciones climáticas son buenas o no, adversas, favorables, para despegar o para aterrizar por parte de los aviones, que ya tienen un conflicto porque ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, anunció un paro en la ANAC, que es lo que controla los vuelos, para el 21 de abril. Esto es para el próximo martes. Es decir, que estamos frente a la perspectiva y una situación de que la semana próxima se va a hablar mucho del tema vuelos, si es que no se destraban estos conflictos, a los cuales el gobierno tiene instrumentos como la conciliación obligatoria, pero no necesariamente los vaya a poder aplicar con la naturalidad con que ha venido aplicando en muchos conflictos esa situación. Y por último, y en un ratito vamos a profundizar, nos vamos a meter de lleno en lo que está ocurriendo con la alarmante a esta hora ola de amenazas de tiroteo que está afectando a muchas escuelas. Son más de 50 las denuncias. Hay, bajo amenaza de tiroteo en Mar del Plata, por ejemplo, 6 colegios involucrados, instituciones que están en el barrio Alfar, Nueva Pompeya, Regional, Punta Mogotes, San Carlos. Están trabajando en la implementación de protocolos. Está en Mendoza, están revisando colegios, bancos, mochilas de los alumnos. Si el miedo nos paraliza, ganan la conducta transgresora, aseguró Cecilia Páez, la directora de la escuela secundaria. Múltiples casos en Mendoza también. En Bariloche, en el colegio Don Bosco, hubo funcionarios judiciales incluso que estuvieron en el establecimiento por amenaza de un presunto tiroteo en este colegio. Jaldo dijo ayer, el gobernador de Tucumán a última hora, sobre las amenazas: hay que poner el límite a los chicos, lo que están haciendo es un delito.
y advirtió que las amenazas de tiroteo en escuelas son delitos, confirmó al menos 15 denuncias en Tucumán y anunció la aplicación de aprehensiones y expulsiones de estudiantes si se comprueban. No está claro que sea un reto viral de TikTok o de otras redes, pero da toda la impresión que podríamos estar frente a eso. En la provincia de Buenos Aires se multiplicaron también los ataques ayer. En un ratito nos vamos a meter de lleno en esto. Ya la justicia imputó penalmente a chicos en Córdoba y además está todo lo que rodea a las escuelas, que nos ha venido acompañando tristemente con magras noticias en los últimos tiempos, como lo que ocurrió ayer con otro caso de violencia escolar en San Martín, donde una alumna apuñaló por celos a un compañero a la salida del colegio. Persona que además quedó demorado. El ataque se produjo cuando 2 estudiantes de la escuela secundaria Ricardo Rojas salían del turno mañana en Villa Bonich. A esta hora el joven está internado en el hospital Castex. Sí, fuera de peligro, pero quedó en observación. Y pudo haber terminado en una tragedia, por celos, en la puerta de un colegio, que suponemos los educa, los forma, les crea valores. 8:24 en la mañana. Nos quedamos a esta hora con Madonna del Hard Candy de 2008. Escuchamos. Globarsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que arranca con complicaciones. En estos momentos se produjo un choque entre un auto y una moto sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de Entre Ríos, en sentido a Liniers, hacia provincia. Ahí la circulación está reducida y se generan retrasos. Hay fuertes demoras en Panamericana, como habitualmente entre 197 y 202. Es por tránsito intenso, mano a General Paz, sin choques. La General Paz al Rojo Vivo, toda la zona de Liniers
Liniers, Devoto, Saavedra, Núñez en sentido hacia el Río de la Plata. Vos sabés que más temprano se produjo un incidente donde un vehículo utilitario cruzó con las barreras bajas en las vías del tren Sarmiento. Fue embestido por la formación a la altura de Ramos Mejía. El tránsito estuvo reducido, el servicio estuvo con complicaciones. Ahora ya va de punta a punta, corre sin inconvenientes, sí con demoras, con retrasos importantes porque están trabajando en la zona de vías. Y lo que hay que remarcar, Paulino, que muchas veces lo hemos contado con vos, esta imprudencia de cruzar cuando las barreras están bajas. Correcto. ¿No? De tomar la decisión de avanzar y generar este tipo de desastre. Bueno, los dos ocupantes del vehículo utilitario están con politraumatismo, han sido derivados al hospital. El servicio, reitero, va de punta a punta, pero con demoras. El otro dato de la mañana, que lo anticipábamos con Juli, abrió la estación Malavia de la línea de SubTV, que había estado cerrada por obras, así que ya pueden utilizar esa estación. Esta sería la principal info. Beso enorme, gracias Romy, hasta dentro de un ratito. Ya está con nosotros Kevin Arilevin, que es especialista en Medio Oriente. Kevin, un verdadero gusto, un placer. Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, expectativa de que sea duradera la tregua, el alto al fuego, póngale el título que quiera, por 10 días entre el Líbano y Israel. ¿Cuál es? Bueno, el alto al fuego que se firmó en realidad es en el marco de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Esto es algo que Irán estaba intentando desde el principio de las negociaciones, de alguna forma atar los dos temas, a pesar de que Israel tenía la esperanza de que pudiera seguir con la operación militar contra Hezbollah en paralelo a las negociaciones. Este acuerdo fue algo en realidad que está claro que Trump arregló como una forma de incentivar la continuación de las negociaciones, que probablemente se retomen a principios de la semana que viene, con chances de que esta vez prosperen. Aparentemente hubo varios avances técnicos. Esto es una paz frágil que se está generando en el Líbano, en principio porque no obliga a Israel a una retirada, porque el gobierno israelí entiende que esto va a llevar a un problema y que no garantiza la estabilidad en el norte del país, porque Hezbollah no se compromete tampoco ni a desarmarse, ni a dejar de lanzar misiles, proyectiles hacia el norte de Israel. En muchos sentidos hay chances de que esta paz sea muy frágil en el Líbano, pero el objetivo de Trump es que dure lo suficiente como para poder permitir un acuerdo con Irán, que es el tema que más está preocupando en Washington con respecto a las consecuencias económicas y también políticas de la guerra que empezó el 28 de febrero. Y que ya dejó de ser una cuestión militar, pasó a ser una cuestión de desgaste económico y viene fundamentalmente con el foco puesto en lo económico, o me equivoco, a 46 días de haber comenzado. Sí, absolutamente. En realidad lo que tenemos es una guerra que fue luchada en distintos ámbitos. Mientras que Estados Unidos e Israel tuvieron muchos éxitos en lo militar, Irán básicamente avanzó en una estrategia de desgaste que apuntaba a que mientras más durara la guerra, más le iba a pesar este tema a Estados Unidos que a Irán. Los que gobiernan Irán, el régimen iraní, está acostumbrado, y lo ha hecho en el pasado, a manejar el país con una economía de guerra, con una fuerte represión que también impedía movimientos internos durante la guerra, y en este sentido apuntaron al desgaste económico y también al desgaste dentro del sistema de alianzas de Estados Unidos a través de los distintos lanzamientos sobre todo de drones, pero también de misiles hacia países de la región. Por lo tanto, el objetivo era de alguna forma detener la acción militar frente a la cual Irán no tenía realmente chances de competir ni con Israel ni con Estados Unidos, y menos de forma conjunta. Todo indica que esa estrategia en principio está funcionando. Más allá de que no sabemos exactamente cómo termina la guerra, lo que vemos es que empezó la guerra, Estados Unidos fue cambiando una y otra vez los objetivos, e Irán sigue con las mismas demandas que antes. Claro. Ahora se habla de un acuerdo posible que apunta, por ejemplo, a un congelamiento de toda actividad de enriquecimiento de uranio. Por más tiempo del que pedía Estados Unidos inicialmente. Sí, Irán está diciendo 5 años, aparentemente, por lo que sale. Estados Unidos está pidiendo 20 años. Hay discusiones sobre cómo va a ser el tema del monitoreo, de que debería ser la Agencia Internacional de Energía Atómica para efectivamente asegurarse de que este compromiso se está cumpliendo.
Y hay una discusión muy grande sobre qué pasa con los 440 kilogramos de uranio enriquecido en un 60%, que Irán ya tiene, aparentemente parte de eso, al menos de forma subterránea, almacenado en espacios subterráneos. Estados Unidos parece insistir con que ese uranio se tiene que sacar de Irán, y este es un tema que Irán todavía no aceptó, pero hay cierto optimismo cauteloso con respecto a las negociaciones que van a empezar la semana que viene, que tienen una fecha por ahora de vencimiento, que es el vencimiento del cese al fuego original, el que se firmó Sí. con la mediación pakistaní entre Irán y Estados O Unidos. sea, el lunes es el vencimiento, ¿verdad? Esto se anunció el martes, Ah, un así martes. que debería ser el martes, tal vez miércoles, con chances de que se extienda. Hay algunas medidas que se podrían implementar como llamado de buena voluntad. Por ejemplo, Irán está exigiendo que se descongelen fondos que tienen los iraníes en bancos cataríes, porque necesita una inyección de dinero con bastante urgencia. Y está la cuestión del estrecho de Hormuz, que Estados Unidos implementó un bloqueo naval de forma que esta restricción al movimiento que había impuesto Irán empiece también a afectar a Irán, y con mucha importancia que también afecte a otros países como China, y que esos países empiecen a ejercer presión sobre Irán para avanzar en las negociaciones. Kevin, déjame hacerte una pregunta en el ámbito económico. No sé qué se sabe hasta ahora, pero ¿cómo o de dónde van a salir los fondos para la recuperación de todos aquellos espacios o distritos que fueron bombardeados? Porque Estados Unidos por ahora no tuvo ataques en su país, sí de instituciones estadounidenses o norteamericanas en otros países de Medio Oriente. Pero ¿qué pasa con Israel? Quizás tenga el capital. ¿Qué pasa con el resto de los 16 países involucrados? Bueno, el impacto económico es muy grande y creo que todavía nadie lo pudo cuantificar de forma completa. Y tiene que ver con muchas cuestiones, no solamente infraestructura dañada, que lo hay en muchos casos, sino también todo el dinero que se pierde por lucro cesante, la pérdida de turismo, cosa que puede, por cierto, durar varios meses hasta que se restaure la confianza en la estabilidad de la región, que se mantenga el cese al fuego. A Israel, por ejemplo, todavía hay aerolíneas muy grandes que no están volando a pesar del cese al fuego. Tal vez en las próximas semanas empiecen a reanudarse. Estos días empezaron algunas aerolíneas pequeñas, algunas regionales de Grecia y demás. Entonces, el daño es muy grande. La realidad es que no se sabe. Algunos de estos países tienen reservas como para poder hacer programas de reparación. Estoy pensando, por ejemplo, el país que fue más atacado por Irán, que es Emiratos Árabes. Esto representa un golpe a la posición de Emiratos Árabes, pero no falta dinero, por suerte para ellos, de todo lo que tiene que ver con la energía. Otros países no están en la misma condición. Irán, por cierto, para su recuperación, al principio de las negociaciones, estaba exigiendo una cifra astronómica, algo así como 270.000 millones de dólares o 27.000 millones de dólares, algo muy delirante como forma de reparación, indemnización por el daño que se había generado. Esto ya se sabía desde el principio que era algo simbólico, algo que Irán ponía como condición para mostrar o reforzar esta idea de que Irán ganó la guerra y que por lo tanto le correspondía exigir algún tipo de reparación. Del lado iraní hay una mayor urgencia. El país viene atravesando sanciones bastante fuertes en los últimos años, y si bien hay un apagón mediático, sabemos que el daño es muy grande. Ahí se entiende también la urgencia de abrir el estrecho de Hormuz, de intentar cobrar algún tipo de peaje como solución permanente a esto, que se le liberen las sanciones, y más allá de que Irán está mostrando cierta imagen de no haber sido perturbado por la guerra, sabemos que económicamente la cuestión presiona porque la recuperación va a ser larga y va a ser costosa. Sí, claro, y no va a ser de la noche a la mañana. En cualquiera de los casos quedó lejos el apetito, por último al menos, de primero cambiar el régimen, que era la hipótesis de máxima de Trump. Segundo, la idea de que es una batalla por el mundo libre. Acá hubo una batalla por un recurso estratégico y por una paz que básicamente pregonaba más Israel que Estados Unidos, y requería y necesitaba Israel más que Estados Unidos. Y lo tercero, yo diría no menor, es que Estados Unidos entró a la guerra buscando una situación en Medio Oriente de mayor fortaleza, cambiar el eje del régimen de los últimos 47 años en Irán, apuntalar las marchas puertas adentro pidiendo un cambio de régimen que tenía Irán, pero parece que todo eso ya no está como opción. Eso quedó solo
en las hipótesis de máxima que finalmente, pase lo que pase, el acuerdo que se alcance no va a contemplar. ¿Me equivoco? Sí, tal cual, Paulino. Los objetivos estos fueron cambiando e incluso llegamos al punto en el que Trump llegó a decir que el cambio de régimen ya se había producido. Correcto. Porque Irán estaba siendo gobernado por gente diferente, cosa que no es la definición de nadie de cambio de régimen. El cambio de régimen implicaba cambiar la estructura política, el fin de la República Islámica, y eso quedaba claro desde el principio. Pero bueno, a Trump no le gusta perder y menos le gusta admitir la derrota. Y esto es importante, los objetivos de la guerra fueron definidos de una forma tan ambiciosa que sabíamos que podían ser reescritos después en base a los resultados. Y creo que acá tenemos un indicio claro, más allá de cuánto Irán haya sido degradado militarmente, que es lo que seguramente Trump va a decir para sostener que la guerra se terminó. La cuestión nuclear está sujeta a negociación. La cuestión de los misiles, que también era un punto central en la guerra, no parece ser un tema central en las negociaciones y todo indica que cuando termine la guerra, Irán va a poder reconstruir sus capacidades de fabricación de misiles. Atrasada meses o años seguro, pero sin algún tipo de restricción internacional. El cambio de régimen por ahora no se da. El ministro de Defensa israelí dijo que estos esfuerzos iban a seguir incluso si la guerra termina. Y hay que recordar que el año pasado, 6 meses después de que terminó la guerra de los 12 días, estallaron las protestas. Quizás eso es una estrategia más a largo plazo. En principio parece una forma de adaptar los objetivos a la realidad que se consigue. Y creo que queda claro que la guerra, por cómo parece estar terminando ahora y todavía no está terminada, es un ejemplo de una guerra que puede ser ganada una y otra vez en cuanto a cuestiones militares y tácticas, pero a nivel estratégico, en cierto sentido, Irán salió bastante indemne y tal vez hasta se fortaleció, porque demostró su capacidad de poder imponer sus condiciones al resto del mundo, sin dudas a la región, a pesar de su inferioridad militar, y que nadie pudo detener esta estrategia iraní de bloquear el estrecho de Hormuz y atacar la región, que en principio parecía una locura. Pero hoy está dando resultado básicamente porque el tema hoy en día le resulta un peso muy importante a Trump. Esta era la especulación iraní. Esto implica un malestar bastante grande en Israel, sobre todo el tema del cese al fuego en el Líbano. Israel quería seguir luchando en el Líbano, el gobierno había prometido que iba a seguir luchando hasta el desarme de Hezbollah o al menos su desplazamiento al norte. Esta semana Netanyahu está obligado a decir que Estados Unidos hizo mucho por Israel, ahora le toca a Israel aceptar estas condiciones que está imponiendo Estados Unidos. Eso, a pesar de que todavía hay muchos espacios donde ese cese al fuego puede terminar, sobre todo una vez que haya un acuerdo con Irán. Pero mientras tanto, Trump parece estar imponiendo sus condiciones y el lado de la urgencia parece estar del lado de Estados Unidos, al punto tal que están aceptando condiciones que hace 2 semanas eran impensables. Enorme abrazo, un placer, muy didáctico, muy gráfico.